Bien, buenos días. Vamos a empezar esta sesión que se titula ¿Qué hay de nuevo en las arritmias cardíacas en el año 2011? ¿Pone? 2011. Mi nombre es Juan Cinca, del Hospital de Sant Pau de Barcelona, y tengo el placer de compartir mesa con el doctor Arcadio García Alberola, de la Reixaca, de Murcia. Y vamos a ser un poco estrictos con el programa para poder coincidir luego con la sesión en inglés que tendrá lugar, creo que es en la aula magna. Y también vamos a hacer las presentaciones y después de cada presentación un turno de comentarios en lugar de hacer una discusión final, puesto que son temas diversos. La primera presentación, que estaba anunciada en el programa, que la haría el doctor Juan José Sánchez Muñoz por un problema familiar, la va a hacer el doctor Arcadio García Alberola y tiene por el título Arritmología clínica y fármacos antiarrítmicos. Arcadio, cuando quieras. Bueno, buenos días. Ante todo, quiero pediros disculpas en nombre del doctor Sánchez Muñoz, que no ha podido venir por un problema familiar. Pero vamos, la charla es la que él había preparado y la he mantenido tal cual. De manera que, si os gusta, el mérito es suyo, y si no os gusta, probablemente es que yo no sepa transmitirla tan bien como os lo transmitiría él. En principio, vamos a comentar algunos artículos o algunas guías que han aparecido en este año pasado sobre arritmología clínica y fármacos antiarrítmicos. Uno de los artículos que ha aparecido ha sido la corrección o la actualización de las guías de la fibrilación auricular del 2010 de la Sociedad Europea. Y vamos a utilizar un poco algunas de las novedades que aparecen en estas guías, porque muchas de ellas se basan en bibliografía que también ha ido apareciendo durante este año, finales de 2010 y durante todo el 2011. Recordaros simplemente que en las guías se mantiene la nomenclatura de paroxística persistente, persistente de larga duración y permanente, que ya se había planteado en el 2010, que se mantiene también la puntuación sugerida por la ERA de los síntomas relacionados con la fibrilación auricular en cuanto a los grados 1, 2, 3 y 4 en función de sin síntomas, síntomas leves sin afectación de actividad diaria, síntomas graves con afectación de actividad diaria o síntomas incapacitantes. Y que se mantiene también el esquema sugerido por la Sociedad Europea de Cardiología para la estratificación del riesgo arrítmico en función del score del CHADS-2-VASc y también con la consideración del riesgo de sangrado en función del score del Hasbled. En relación con este aspecto, sugerir o indicar que las guías se decantan por la anticoagulación de todos los pacientes que tienen un CHADS-2 mayor o igual que 2. Y cuando el CHADS-2 es inferior a 2, es 0 o 1, plantear entonces si hay un factor de riesgo adicional, como es la edad mayor de 75 años, en cuyo caso se plantea anticoagulación, y si el paciente tiene menos de 75 años, pues añadir los factores de riesgo adicionales incluidos en el CHADS-VASc, como por ejemplo que la edad esté entre 65 y 75 años, el sexo femenino o la enfermedad vascular, a la hora de decidir si anticoagulación o si anticoagulación con la alternativa de aspirina o nada en caso de que no haya ningún factor de riesgo adicional. Como recomendación nueva, en este update se considera la utilización de doble antiagregación con aspirina y clopidogrel en pacientes que no tienen o que no toleran o que no se les establece anticoagulación oral por alguna contraindicación o por algún motivo, a pesar de que tienen indicación para ello. En estos pacientes, como consecuencia de la publicación del ACTIV, aunque ya es un estudio previo, las guías recogen ahora este resultado y se sugiere la posibilidad de tratarlos con doble antiagregación, mejor que con un antiagregante solo. Se hacen también dos recomendaciones nuevas en función de nuevos datos de ablación, de manera que fundamentalmente lo que se hace es pasar la clase de recomendación de ablación en fibrilación auricular paroxística y persistente de clase 2A a clase 1 y pasar el nivel de evidencia de clase C a clase A, como consecuencia de diversos estudios que probablemente se presentarán ahora en las novedades en estudios sobre ablación.
Uno de los resultados recientes en fibrilación auricular es el RAISE-2, que como sabéis es el estudio en el que se comparó el control estricto de frecuencia cardíaca en fibrilación auricular permanente versus un control menos estricto de frecuencia cardíaca. El RAISE-2 ya se publicó en el año 2009. En este año se ha publicado un subestudio, digamos, en el que se evalúa el remodelado ecocardiográfico con estos dos criterios o con estas dos actitudes de control de frecuencia. Y de una forma parecida a lo que pasó con los criterios o con los endpoints originales del estudio, en los endpoints ecocardiográficos tampoco hay evidencias de un remodelado cardíaco significativamente distinto o peor en los pacientes en los que no se hace un control estricto de la frecuencia cardíaca. Como consecuencia de estos estudios, también se establece la recomendación nueva de clase 3 como no beneficio el conseguir un control estricto de la frecuencia cardíaca, menor de 80 por minuto en reposo o menor de 110 con esfuerzo moderado, y que se sugiere que este control estricto no parece beneficioso comparado con un control más estándar de menor de 110 en pacientes con fibrilación auricular persistente que tienen una función ventricular estable. Otro de los artículos en relación con fibrilación auricular que ha aparecido este año es el estudio PALAS, en el que, como conocéis probablemente todos, el intento de utilizar dronedarona para control de frecuencia en pacientes con fibrilación auricular permanente pues resultó ineficaz, de manera que los efectos secundarios o los primary outcomes en los pacientes que recibían dronedarona fueron superiores a los obtenidos con el placebo, y por lo tanto se suspendió el estudio y como consecuencia ha desaparecido la indicación de dronedarona en pacientes con fibrilación auricular persistente, mejor dicho, con fibrilación auricular permanente, digamos. Como consecuencia, la nueva recomendación es utilizarlo solo para pacientes con fibrilación auricular paroxística o después de la conversión de fibrilación auricular persistente, y con controles periódicos de que el paciente sigue manteniéndose en una situación de ritmo sinusal intermitente de alguna manera y no está en fibrilación auricular crónica. También, como consecuencia de las evidencias de que la dronedarona es perjudicial en pacientes con insuficiencia cardíaca, se hace la recomendación de clase 3 de no utilizarlo en pacientes en clase 4 de insuficiencia cardíaca o que hayan tenido una descompensación de insuficiencia cardíaca en los últimos meses con fracción de eyección claramente deprimida. En el algoritmo de mantenimiento del ritmo sinusal, cuando se plantea control de ritmo en estas guías, en el update desaparece, por lo tanto, la rama de dronedarona en la parte de insuficiencia cardíaca, se mantiene la posibilidad de dronedarona en la enfermedad coronaria, se mantiene en la hipertensión en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda importante, y se mantiene también en la rama de enfermedad cardíaca mínima o sin enfermedad cardíaca al mismo nivel que otros fármacos, aunque con la recomendación de intentar primero un fármaco más, digamos, clásico. De hecho, esta repercusión ha motivado, como sabéis, una comunicación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en el que se restringen indicaciones de la dronedarona y se aumentan o se sugieren precauciones adicionales cuando se decide mantener un tratamiento con este fármaco. Se establece la indicación para pacientes adultos en fibrilación auricular paroxística o persistente después de la cardioversión. Debido a su perfil de seguridad, se sugiere que debe ser manejado por especialista en cardiología, y se contraindica en pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo en fibrilación auricular permanente, y también en pacientes con toxicidad hepática o pulmonar relacionada con el uso previo de amiodarona. Además, se exigen una serie de controles para confirmar la seguridad del fármaco en cada paciente. Y para terminar con los artículos relacionados con fármacos en fibrilación auricular, la aparición de un estudio controlado comparando la efectividad del bernacalant y de la amiodarona en la fibrilación auricular de reciente comienzo.
Son 254 pacientes con fibrilación auricular de menos de 48 horas que se randomizaron a recibir Bernacalant, 3 miligramos kilo, 15 minutos de observación y otra infusión de otros 10 minutos si el paciente persistía en fibrilación auricular, versus infusiones de 1 hora de amiodarona con 5 miligramos kilo de dosis estándar. El resultado de este estudio fue que el Bernacalant demostró una eficacia superior a la amiodarona en un tiempo corto de evaluación, que era el tiempo de endpoint, lo cual pues tampoco es muy de extrañar, puesto que la amiodarona, como sabéis, tiene una eficacia más que limitada en la reversión de la fibrilación auricular aguda, y en todo caso la eficacia es más tardía que la de los fármacos que actúan más rápidamente, ¿no?, como la flecainida o como el Bernacalant en este caso. El upstream therapy para la fibrilación auricular este año se ha visto representado por el estudio ACTIV para la evaluación del irbesartán en pacientes con fibrilación auricular. Se asignaba de forma aleatorizada a los pacientes a recibir placebo o irbesartán, y eran pacientes que estaban incluidos también en otros 2 trials, con un endpoint primario, que era el ictus, el infarto de miocardio o la muerte cardiovascular. No hubo en el estudio diferencias significativas entre recibir irbesartán y placebo en ninguno de sus endpoints, y como consecuencia la conclusión es que el irbesartán no parece reducir los eventos cardiovasculares en pacientes con fibrilación auricular y no estaría indicado en principio con ese objetivo en el tratamiento de los pacientes con fibrilación. En otro campo, en el campo de las canalopatías, tenemos un estudio de estratificación de riesgo en pacientes con patrón tipo 1 de Brugada. Son 320 pacientes de varios hospitales italianos con un patrón de Brugada tipo 1, sea espontáneo o sea inducido por fármacos, que no habían tenido fibrilación o taquicardia ventricular previa, y que a todos ellos se les hacía una historia clínica, un test farmacológico cuando había dudas sobre el patrón, y en 240 de ellos se hizo además un estudio electrofisiológico con 2 protocolos distintos en función del hospital, pero 2 protocolos que están ambos detallados y estandarizados en el estudio. En un seguimiento de 40 meses hubo 17 eventos de fibrilación ventricular o de muerte súbita, y los predictores univariados que se encontraron para estos eventos fue que el patrón espontáneo, o sea, que el patrón de tipo 1 fuera espontáneo, que el paciente hubiera tenido antecedentes de síncope, antecedentes familiares de muerte súbita o estudio electrofisiológico positivo. Como novedad, los autores combinan entre sí estos factores de riesgo y sugieren que se puede hacer una estratificación mejor que con un único factor de riesgo. Se puede hacer una estratificación con un score que sume de alguna manera los factores de riesgo. De manera que con 0 o un factor de riesgo la supervivencia libre de eventos es muy buena, y cuando se juntan 2 o 3 factores de riesgo la supervivencia empeora. También hay un seguimiento, un registro realmente de pacientes con QT corto, en el que se han cogido pacientes con un QT menor de 320 milisegundos, un QT corregido menor de 320 milisegundos, o un QT corregido algo mayor, de menor de 340, si había antecedentes de muerte súbita o antecedentes familiares de QT corto. Y bueno, pues es un registro muy heterogéneo de pacientes. Hay pacientes que han debutado como parada cardíaca, pacientes que habían tenido síncope, pacientes que estaban asintomáticos, y también bastante heterogéneo en cuanto a tratamientos, puesto que no era nada prospectivo. Había pacientes a los que se le había implantado un desfibrilador, pacientes que estaban tratados con hidroquinidina y pacientes que no llevaban tratamiento. Lo que se ve en un seguimiento de unos pocos años es que estos pacientes tienen una tasa de evento de 5% y por año cuando no reciben quinidina, y no había ningún evento en los pacientes que estaban recibiendo quinidina. Y también en relación con canalopatías, una publicación en el Circulation sobre el patrón de repolarización precoz y su posible relación con la muerte súbita. Son 2 poblaciones lo que se analizan, una población de atletas finlandeses y americanos, y una población general, un registro de población general de 10.800 sujetos en este caso, con electrocardiograma. Estos pacientes estaban seguidos durante mucho tiempo, y los objetivos del estudio fueron, por un lado, encontrar la prevalencia de patrones de repolarización precoz, tanto en atletas como en la población general, y por otro lado, evaluar el valor pronóstico de estos patrones para muerte súbita en esta población general que llevaba ya un seguimiento de muchos años.
Lo que sugieren los autores es que el patrón de repolarización precoz lo dividen en dos grupos, unos que son pacientes que tienen o sujetos que tienen elevación rápida del segmento ST, de manera que tienen un segmento elevado y ascendente, y otro tipo de patrón en el cual el ST es horizontal o descendente después de la zona de repolarización precoz. Analizan también los notch o los empastamientos al final del QRS, y lo que concluyen es que la morfología o las variantes morfológicas de estos patrones de repolarización precoz permiten separar el riesgo de muerte arrítmica en la población general. De manera que el ST rápidamente ascendente después del punto J, que por otro lado es el patrón que domina o que predomina en los atletas jóvenes, parece que es una variante benigna, y la mayoría de muertes súbitas en esta población se habían concentrado en individuos que tenían este patrón con ST horizontal o descendente y repolarización precoz. Pasando al tema de las miocardiopatías, han aparecido unas guías para el diagnóstico y tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica, donde se abordan todos los aspectos de esta miocardiopatía. Por lo que respecta a la parte de arritmias, que es la que nos interesa, pues se plantea este algoritmo para recomendación de implante de desfibrilador. Pacientes que ya han tenido parada cardíaca o taquicardia ventricular sostenida directamente van a desfibrilador. En los pacientes que son de prevención primaria, cuando tienen una historia familiar en primer grado de muerte súbita o un grosor mayor de 30 milímetros del septo o un síncope reciente inexplicado, el desfibrilador se plantea como razonable, y si no tienen ninguno de estos factores de riesgo, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida o de respuesta anormal en la prueba de esfuerzo, se sugiere que se matice con la posibilidad de otros modificadores de riesgo presentes, como por ejemplo la obstrucción al tracto de salida o la presencia de una mutación genéticamente más agresiva. Y en función de estos factores moduladores se plantea entonces implante o no implante de desfibrilador. Si el paciente no tiene ninguno de estos factores de riesgo, el desfibrilador sería un clase 3 y no estaría recomendado. Y finalmente, pasando a la displasia arritmogénica ventricular derecha, pues ha aparecido un registro de 84 pacientes del Hospital Johns Hopkins con diagnóstico o con sospecha de displasia arritmogénica ventricular derecha, y que tienen, además, habían recibido un implante de desfibrilador por indicación de su médico en prevención primaria. Los autores analizan una serie grande de variables para ver si son predictivos de eventos en el desfibrilador, y en el análisis multivariante lo que sale predictivo es la presencia de taquicardia ventricular no sostenida y la inducibilidad de taquicardia ventricular o de arritmia ventricular sostenida en el estudio electrofisiológico. La presencia de extrasístoles muy frecuentes en la monitorización de Holter, en el estudio univariante sí sale significativa, en el estudio multivariante pierde la significación, aunque se queda cerca de la misma. Y también sugieren o establecen una estratificación de riesgo en función del número de factores de riesgo, de manera que los pacientes que tuvieran más de uno de estos factores de riesgo pues tendrían progresivamente mayor riesgo de tener una terapia apropiada del desfibrilador. Como conclusiones, comentan que aproximadamente la mitad de los pacientes con displasia arritmogénica en esta serie que han tenido prevención primaria con desfibrilador experimentarán una intervención apropiada de este desfibrilador, que la inducibilidad en el estudio electrofisiológico y la presencia de TV no sostenida son predictores potentes e independientes de una terapia apropiada del desfibrilador, que un aumento en la frecuencia de extrasístoles ventriculares también se asocia con un aumento de las terapias por desfibrilador, y que cuando hay factores de riesgo múltiple, el riesgo parece que va incrementándose de forma progresiva en función del número de factores de riesgo. Y también hay un estudio interesante. Sabéis que en el 2010 se plantearon unos criterios modificados de diagnóstico, para el diagnóstico de la displasia arritmogénica. Antes los originales eran los del 94 y en el 2010 se plantearon unos matices o unas mejoras, digamos, de los criterios, y se revisaron para el diagnóstico de esta displasia. Ya hubo algún estudio clínico en el que se demostró que estos criterios eran
mejores, en el sentido de que clínicamente determinaban mejor a los pacientes que tenían morfológicamente criterios de displasia. Y pues bueno, lo que aparece este año en el European es un estudio en el que se aprovecha los datos genéticos, los datos de genética, para conocer los familiares afectados en pacientes con displasia ritmogénica y con una mutación perfectamente definida o establecida. Lo que se observó en este estudio, dado que se tenía el gold estándar del familiar que estaba afectado y el que no, porque se tenía la genética en todos, se observó que estos criterios revisados mejoraban la sensibilidad diagnóstica, particularmente en los casos de displasia ritmogénica dominante, y que la evaluación familiar, además, parece que los datos electrocardiográficos de displasia o las anormalidades electrocardiográficas que sugieren la displasia pueden preceder a las modificaciones del ecocardiograma, de manera que si no se dispone de genética, el electrocardiograma tiene que ponernos sobre aviso en pacientes de gente que esté diagnosticada de displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Y nada más, muchas gracias.